Los artistas textiles. La cultura profesional influye en los modos de pensamiento y los origina. Legitima las acciones en función de las costumbres, tradiciones, normas, valores, significados, motivaciones, ideas y creencias profesionales del grupo. Determina y define identidades contextualmente, como los expresa Santos Guerras y Milicic, entre otros. La categoría de análisis es del hilo de la tejeduría artesanal a la trama de la profesionalización del artista textil. Esta concepción que se traza pretende a través de la recopilación de los datos empíricos que surgirán de las distintas entrevistas, entender si estos dos universos, tejeduría, artesanal, tejedor, arte textil, artista, están separados, si se diluyen los límites hasta fusionarse, si comparten la esencia, significados, valores, creencias, tradiciones que determinan una misma identidad. De esta manera, lograremos entender cuáles son los rasgos esenciales de la cultura profesional de los artistas textiles. Desde tiempos inmemoriales, los textiles han sido elaborados con diferentes fines, han formado y forman parte de todas las etapas y manifestaciones del ser humano, distinguiendo y significando. Son portadores de mensajes, del conocimiento ancestral, transmisores culturales, son parte de un sistema simbólico e identitario. La categorización y el reconocimiento del textil como arte se da a principios del siglo XX, a partir de la escuela de la Bauhaus, donde se recuperan métodos artesanales con la intención de igualarlos al resto de las disciplinas integrantes de las bellas artes. En 1962, Jean Lurcat funda la primera Bienal Internacional de Tapicería Contemporánea, en Lausanne, Suiza, en la que se produce la renovación del textil y su inscripción en el contexto del arte. Pero será recién en el año 1971, en la quinta edición de la Bienal, en donde se comenzará a utilizar el término arte textil o fiber art. En la provincia de Córdoba, a partir del año 1956, se inicia un largo camino hacia la profesionalización del arte textil. Los artistas textiles comienzan a participar en muestras, ferias, concursos y bienales de arte, tanto nacionales como internacionales. Crean, diseñan, producen, gestionan culturalmente, preservan bienes patrimoniales y satisfacen las demandas actuales. Integran equipos interdisciplinarios relacionados con las áreas de las artes y el diseño. Se realizarán 4 entrevistas a Marina Spapi, tejedora de la zona de Tras la Sierra, departamento San Alberto, Villa Venegas, Camino Antiguo, Paraje Divina Pastora. Sandra Bella, tejedora de la zona de San Agustín, departamento Calamuchita. Candelaria Pedraza, Ana Mazzoni, artistas textiles del departamento Capital, toda de la provincia de Córdoba. El marco metodológico seleccionado es cualitativo e interpretativo. El grupo profesional a entrevistar es heterogéneo, sus formaciones son diferentes, algunas son en base a sus saberes y experiencias, por lo que difieren las preguntas a llevarse a cabo, lo que contribuirá a desmadejar la trama del tejedor artesanal a artista textil a través de las distintas miradas y la profesionalización en los contextos contemporáneos. Entrevista a Marina Spapi. ¿Qué es ser una tejedora artesanal y qué es ser un artista textil? Si existen diferencias, ¿cuáles serían? ¿Cómo denominarías a tu profesión? ¿Cómo se llega a ser una buena tejedora artesanal? Define con 5 palabras qué es ser una tejedora artesanal caracterizando su esencia. Ser una tejedora artesanal definiría a la persona que teje de un modo manual, con elementos simples, en telar de mesa, en telar criollo, en bastidores, donde siempre se mantenga este trabajo manual consciente. También estaría la tejedora tradicional. La tejedora tradicional la podemos definir a la tejedora en que trabaja con técnicas heredadas tradicionalmente de cada lugar o de cada región. Cada región define una característica por fibra, por materiales. En la puna
se trabaja el telar criollo, se trabaja la fibra que ahí tienen, quizás en donde ni siquiera están los horcones para poder plantarlos, tenemos el telar de estacas en el suelo, también se trabaja el telar vertical, el telar de cintura. Entonces, esas serían una tejeduría tradicional, en donde se sigue la tradición familiar, comunitaria de un lugar. Y yo definiría un artista textil a quien, con todos estos elementos, innova, puede innovar un artista textil, puede estar trabajando, mezclando diferentes fibras, diferentes técnicas, en donde lo creativo, va paralelo a la técnica. Aunque la tejeduría tradicional también tiene su creatividad, pero tiene una línea más definida. El artista textil no tiene una línea definida. ¿Cómo definiría mi profesión? Además de ser tejedora, hago tejeduría tradicional, soy tejedora artesanal y también puedo hacer una creación artística. Una tejedora tradicional, con palabras simples, eh, ella tiene orgullo del oficio porque está conectada con su raíz. Es la madre, es la abuela, es la bisabuela, es todo su entorno en cada tejido. Eso sería una tejedora para mí tradicional. Entrevista a Sandra Bella. ¿Qué es ser una tejedora artesanal y qué es ser un artista textil? Si existen diferencias, ¿cuáles serían? ¿Cómo denominarías a tu profesión? ¿Cómo se llega a ser una buena tejedora artesanal? Define con 5 palabras qué es ser una tejedora artesanal, caracterizando su esencia. ¿Qué es ser una tejedora artesanal, un artista textil? Diferencias y cuáles son las diferencias. Para mí ser una tejedora artesanal es tejer por arte, por lo que te gusta, para crear. Y el artista textil es lo mismo, porque es arte, nada más que con un tipo de material, pero es para mí lo mismo. Y la tejedora artesanal es una artista, en este caso textil, pero es una artista. ¿Cómo denominaría mi profesión? Explicar brevemente. Para mí mi profesión es pasión, porque el arte es pasión y la persona que hace arte es apasionada por lo que hace, eh, porque no hay otra cosa. Porque creo que el artesano no está valorizado como realmente debería ser. Creo que si hubiera más arte y menos de otras cosas, el mundo sería distinto. Y acá en este pueblo, por ejemplo, el arte no está como valorizado. A nosotros nos cuesta muchísimo mantener en pie y hacer las horas que tiene que llevar, porque eso es hecho uno por uno. Entonces, ¿cómo denominarías tu profesión? Como un arte, una pasión. ¿Cómo se llega a ser una buena tejedora artesanal? Y creo que se nace. Creo que no hay otra cosa, creo que se nace siendo tejedora, porque para mí una buena tejedora artesanal es la que le pone su alma. Y la última pregunta, que serían las 5 palabras que definen a una tejedora artesanal, caracterizando su esencia. Las 5 palabras para mí serían, primero, que es una pasión; segundo, es amor; es creatividad, es mucha dedicación y es puramente arte, y que al trabajarlo con las manos libera mucho sentimiento, porque ¿cómo se caracteriza una tejedora? Una persona que le gusta, que le gusta estar en su propio mundo. Y cuando vos estás tejiendo, te transportas a otro mundo. Entrevista a Candelaria Pedraza. ¿Qué es ser un artista textil? ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión? ¿Qué te motivó a ser un artista textil? ¿Qué diferencia existe entre ser una buena tejedora, artesana o una buena artista textil? ¿Qué actividades
prácticas profesionales lleva a cabo un artista textil? ¿Y cómo describirías en 4 palabras a los artistas textiles? Para mí, ser textil más que nada es ser una trabajadora del oficio del textil, una creadora que hace visible su trabajo en circuitos del arte. Me refiero a muestras, exposiciones, salones, galerías, etcétera. Lo que más me gusta de esta profesión creo que es el momento de la creación, o sea, todo el proceso que va desde la idea motivadora hasta la realización de la obra o la serie, según sea el caso. ¿Qué me motivó a ser una artista textil? En realidad no lo busqué, no lo, no lo premedité, se fue dando. Me ayudó mucho ser parte del taller de arte textil de la Universidad Nacional de Córdoba que dirige la profesora Ana Mazzoni, donde constantemente Ana propicia el trabajo creativo y, el mostrar esas producciones también en exposiciones, en muestras. ¿Qué diferencia existe entre ser una buena tejedora artesana o una buena artista textil? Bueno, para mí básicamente la diferencia radica en los circuitos donde se muestra el trabajo, el producto de ambas. En general, una buena tejedora artesana muestra su producción, que en general es producción utilitaria, en ferias, festivales, negocios para su comercialización. Realmente destaco esta labor. Y una buena artista textil muestra su trabajo en exposiciones colectivas, individuales, participa de salones y convocatorias. eh, en fin, forma parte de ese circuito legitimado por la misma práctica. ¿Qué actividades, prácticas profesionales lleva a cabo un artista textil? Para mí, las actividades que lleva a cabo es una producción constante de la obra, como una forma de vida, no como algo ocasional para alguna exposición en particular. Me parece que un artista está todo el tiempo produciendo, está todo el tiempo pensando su propia obra, independientemente de si hay exposiciones o salones en donde mostrarla. Me parece que esa es la actividad y la práctica profesional primordial en un artista. 4 palabras para describir a los artistas textiles. Para mí esas 4 palabras deberían ser oficio, amor, compromiso y trabajo. Entrevista realizada a Ana Mazzoni. ¿Qué es ser un artista textil? ¿Qué significado tiene para usted ser un artista textil? Siendo una disciplina históricamente ligada a un oficio tradicional, ¿qué consideras que hace la diferencia entre ser un tejedor artesano textil y ser un artista textil artista visual? ¿Cómo cree que un artista textil alcanza cierto grado de reconocimiento y o prestigio? Ser un artista textil, un artista plástico, un artista cerámico, un artista pintor, un artista escultor, etcétera, etcétera, es ser una persona creativa que se dedica profundamente a su profesión, que se dedica a crear todos los días y que si hace paralelamente algunas otras actividades relacionadas con la docencia, por ejemplo, también las hace creativamente. Si se dedica a ofrecer, vendiendo o exhibiendo sus productos, también lo hace creativamente.
Y referido a esto que dices de qué significa para usted ser un artista textil, yo te diría que el significado es bastante más profundo que vivir de esto. Y cuando digo vivir de esto, no me refiero exclusivamente a lo económico. Me refiero a que vivir de esto significa vivir en pos de una opción tomada al principio en lo que ha sido una formación para ser un artista textil, un artista plástico, un artista visual. La formación que llevara los años que llevara siempre estuvo como relacionada con la experimentación, la creación de metodologías de transmisión de lo que se aprende, la originalidad, la audacia y muchas cuestiones relacionadas con el pasado de esa técnica que uno ha elegido o por la cual ha optado. Y referente a eso de qué es ser, cuál es la diferencia entre un tejedor artesano textil y un artista textil, artista visual, yo diría que diferencias no las hay, simplemente que en la producción que uno realice estaría implícito aquello de si es o no utilitario lo que se produce. Aparentemente, cuando las cosas son utilitarias, se las llama artesanías. Cuando las cosas no son utilitarias, se las llama creaciones o se las llama arte. Yo creo que están muy ligadas ambas y que está en la misión de ese hacedor de las cosas el haber optado por un campo, por el otro, a veces uno, a veces el otro y muchas veces fusionando ambos. Preguntas cómo se alcanza cierto reconocimiento. Yo digo que, al menos en mi experiencia y en lo que a mí me pasó, si algún reconocimiento hoy hay es porque nunca he dejado de producir y de trabajar mucho en lo que hace a mi obra, en lo que hace a la difusión de esta técnica tan maravillosa que yo elegí, que me representa y que me ha llevado a lugares bastante insospechados, como abordando dentro de las artes visuales un espacio que antes las artes visuales no reconocían como tal. Me ha pasado aquí en mi país, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde sigo dictando después de hace 25, 26 años, un taller. Me ha llevado en Bolivia, donde a través de la carrera de artes visuales de la Universidad de la UMSA, la Universidad de San Andrés, pude llegar a la formación de creadores que antes no lo eran, o sea, siempre fueron maravillosos técnicos textiles y de pronto pude hacer entender allá, bastante lejos de mi lugar, que con la tradición textil que esos pueblos tienen solo hacía falta anexarle un componente que era el creativo. El creativo en cuanto a la no funcionalidad de las piezas. Y sí, y se pudo y se ha logrado y hoy por hoy tengo alumnos que me siguen y tengo la dicha de que me invitan a exponer con ellos personas tan importantes como lo ha sido mi muestra última con Elvira Espejo, la directora del Museo de Etnografía y Folclore de La Paz, que desde un arte totalmente conceptual como el que ella aborda, con una técnica increíblemente ancestral, antigua del pueblo de Cacachaca, que es un ayllu del cual ella proviene, y de pronto pudimos dialogar en una maravillosa galería de arte donde yo quedé asombrada de ver cómo hay un público que se interesa hoy por esta creación textil y tan contemporánea, porque bueno, hace 30 años que yo expongo por aquellos lugares y me doy cuenta que se ha formado un público admirador y un público que también produce creaciones textiles. Eso me ha llenado de gusto. Viajando por España pude también en una segunda ocasión tomar contacto con aquellos que alguna vez habían sido los que escucharon mis primeros relatos. Había 20 años de diferencia entre la primera charla y esta última,
Y también me doy cuenta que se siembra y se recoge en esta cuestión de forma. Análisis y reflexiones de las entrevistas. Recuperamos las palabras de Beatrix Milicic, que cita la teoría de la transposición didáctica de Michel Ballard. Nos dice que la cultura profesional consiste en el conocimiento disciplinar, el saber sabio. En primera instancia se realiza una breve recopilación de las palabras claves que significan valores, ideas y creencias que fueron apareciendo en cada entrevista y que a su vez se repitieron entre las mismas. Palabras estas que definen ese conjunto de características que significan a la cultura profesional de las artistas textiles: arte, creatividad, oficio, tradición, procesos, pasión, amor, compromiso, trabajo, formación, aprendizaje, transmisión. Ahora bien, en base a los datos empíricos obtenidos que surgen de la metodología empleada, determinan que el conjunto de significados, características, creencias, ideas, motivaciones, esencias y valores entre la tejedora artesanal y la artista textil es la misma. Se definen identidades iguales, fusionadas, compartidas, ligadas en base al conocimiento, al saber, los saberes, las experiencias, procesos y tradiciones profesionales homogéneas. Son los modos de hacer y de significar las que definen esas identidades en lo que hace a la cultura profesional de los artistas textiles. Citando nuevamente a Milicic, quien arguye que una sólida formación profesional incluye la experiencia y es la que determina en gran medida el pensamiento y la acción. A partir de las entrevistas llevadas a cabo, se arriba a la siguiente reflexión y análisis: que ambas categorías se fusionan, que sus rasgos culturales profesionales son iguales, idénticos, que solo se van a distinguir en el contexto en el que se desarrolla la práctica, el circuito que las legitima, la producción diferenciada que llevan a cabo entre lo utilitario considerado artesanía y la creación como obra de arte. Asimismo, se determina que la continuidad, la formación, el aprendizaje, la capacitación y el trabajo constante es la base del desarrollo y ejercicio de la cultura profesional de los artistas textiles. Todas se definen como hacedoras constantes. El ser tejedor, tejedor artesanal, es ser artista textil. Es ese hábitus lo que las define y caracteriza la cultura profesional del artista textil. Para ellas, el arte textil es una profesión innata, una forma de vida, cuya esencia es el amor, la pasión, el compromiso. Es este el conjunto de creencias que comparten. Clavieri nos dice: el grupo al cual pertenecen los individuos y su ambiente incide significativamente en la percepción. La cultura se define como un sistema de significados compartidos y tácitos que representan la forma en que perciben, piensan y reaccionan ante los diferentes contextos. Nuevas aperturas y nuevos diálogos se abren a partir de las entrevistas realizadas. No existe una conclusión final, porque surgen nuevas interrogaciones sobre la cultura profesional de los artistas textiles, por lo que la indagación, investigación, recién se inicia para tejer otras tramas. Agradecimiento especial a María Inés Papi, Sandra Bella, Candelaria Pedraza y Ana Mazzoni por ayudarme a destejer y volver a tejer la trama de nuestra pasión, el arte textil.